Los errores son comunes en todo el género humano. Todos en algún que otro momento nos hemos equivocado y nos seguiremos equivocando. Esto, más que perfectos, nos hace humanos. A algunos les da mucha vergüenza admitir sus errores, a otros no les cuesta tanto. Pero desde luego los errores son momentos que nos permiten aprender a hacer las cosas de otra manera en el futuro. Muchos hablan de la muerte o de ir a votar como hechos que nos igualan a todos, pero yo creo que también podríamos añadir el hecho de cometer errores. Sea como sea, los errores han acompañado siempre al ser humano y nos seguirán acompañando. Cuando hablamos de errores y de narcisismo, ya sabemos todos lo que pasa. Los esconden, los tergiversan, los proyectan en los demás, etc. Pero ¿qué pasa cuando eres tú quien se equivoca delante de un narcisista? ¿En qué posición te pone esto a ti? En el vídeo de hoy vamos a ver 7 cosas que hacen los narcisistas cuando te equivocas delante de él o de ella. No te olvides que dejaré lo mejor para el final, así como mi reflexión como psicólogo. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Sí, tú también eres un ser humano de carne y hueso y también te equivocas. Esto, que parece tan sencillo de admitir, es algo que les cuesta horrores a los narcisistas, sobre todo porque desinfla esa ilusión de grandiosidad que tienen en la cabeza. Pero vamos a analizar el tema que nos ocupa hoy. ¿Qué pasa cuando eres tú quien se equivoca delante del narcisista? Bueno, en primer lugar, tienes que saber que lo disfrutan, aunque sea algo que a priori puede echar atrás a muchos, como puede ser un ataque de celos, que saltes en una reunión social o cualquier otra cosa. Muchos de estos errores pueden ser debidos al abuso reactivo del que muchas veces hablamos. Otras veces, en cambio, simplemente se debe a que tú, como persona, metes la pata en algún momento. Esos otros momentos pueden ser pues que te pillen alguna mentira, que te pillen hablando mal de alguien o cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con su abuso. Aquí va a dar igual el tipo de error que sea, que ellos lo disfrutarán. Saborearán cada momento en el que tú te pongas en evidencia delante de terceros o delante de ellos mismos por algún fallo en particular. Su falta de empatía hace que no solo se pongan de tu lado o intenten minimizar las cosas, sino que disfruten con todo eso. Y es que también tienes que tener en cuenta que los errores que los demás cometemos también forman parte de ese combustible narcisista para ellos, ya que les confirma la idea de esa grandiosidad que tienen en su cabeza. Por lo que no solo no se apiadarán de ti, sino que se reirán, disfrutarán y les encantará. En segundo lugar, vemos cómo cada error que cometes lo explotan para usarlo en el futuro, desde aquello que cometiste hace 5 o 10 años hasta aquello que hiciste ayer por la tarde. Y es que, en este sentido, los narcisistas muestran una memoria prodigiosa. Eso sí, cuando se trate de recordar lo que hicieron ellos, entonces esa memoria ya no es tan prodigiosa. No es raro encontrar que parte de la munición que utilizan los narcisistas contra ti son esos errores tuyos en el pasado, que no solo lo rescatan, sino que lo magnifican y lo distorsionan a su conveniencia. Es decir, en un principio podría parecer que lo único que hacen es acordarse de tal o cual momento en el que tú metiste la pata. Sin embargo, no suelen hacer solo eso, sino que rescatan esos momentos de forma totalmente distorsionada y magnificada. Y esto sirve para el siguiente punto, y es construir un relato. O sea, en el tercer punto vamos a ver cómo construyen ese relato en el que tú eres alguien que siempre se equivoca, que todos los errores son siempre culpa tuya, que no se puede confiar en ti porque siempre, y digo siempre entre comillas, estás metiendo la pata o arruinando cualquier cosa. Como digo, tus errores les van a dar mucha munición no solo para utilizarlo en el futuro, sino también para construir un relato en el presente, en el cual eres alguien inepto, con graves deficiencias, con poca o nula capacidad de hacer las cosas bien, etc. Esto, como te puedes imaginar, les dará alas para inventarse una historia muy poco ajustada a la realidad, dejándote a ti a la altura del betún. Para ellos, el equivocarse no es algo que lo hagamos todos los seres humanos, sino solo aquellos más imperfectos. Por eso, en cuanto haces cualquier cosa que se puede considerar como un error o un fallo, te van a meter en el grupo de esos seres imperfectos. Va a dar igual que tú te disculpes, que expliques las razones que te han llevado hasta ese momento, que lo admitas o cualquier otra cosa, que ellos directamente te tacharán como alguien poco digno. En cuarto lugar, vemos cómo van a explotar esa situación al máximo. Los narcisistas pueden aprovecharse de tu error para obtener beneficios personales. Pueden usarlo como una oportunidad para obtener ventaja, lograr que hagas algo por ellos o ejercer control sobre ti. Es decir, hasta aquí hemos visto las cosas más lights que un narcisista puede hacer, pero ahora viene lo más fuerte. Y es que en este punto vemos cómo un narcisista y también psicópata puede aprovecharse de esta situación sin ninguna piedad. Recuerda
que los narcisistas y psicópatas aprovechan la vulnerabilidad de las personas y el que te pillen cometiendo un error, pues evidentemente te pone en una situación muy vulnerable. Ante esta situación, en los casos más graves puede darse un verdadero chantaje ante la víctima. Puede que te obliguen a hacer cosas que tú no quieres hacer, puede que te chantajeen para obtener dinero u otro tipo de ventajas e incluso extender más ese control que anhelan sobre ti. Es decir, por ejemplo, puede que no te hayan pillado, puede que hayas sido tú quien haya decidido compartir eso con esa persona, debido a que tienes valores y creencias que no te permiten dejarlo pasar o porque buscas apoyo y consuelo con esa persona. Y esa persona, en lugar de ofrecerte esto, te chantajea o aprovecha esta oportunidad para ejercer un control más férreo sobre ti. Creo que este punto es importante porque equivocarnos nos equivocamos todos, pero reconocerlo, admitirlo o que nos pillen nos pone en una situación de vulnerabilidad. Tal vez, al hacerlo, esperamos cierto perdón, comprensión, apoyo o cierto punto de entendimiento, pero los narcisistas y psicópatas no van a dejar pasar esa oportunidad para poder controlarte. En el quinto lugar, vemos cómo los narcisistas aprovechan esta falla para manipularte y avergonzarte. El narcisista puede distorsionar la realidad y manipular la situación para que te sientas aún más culpable. Puede negar tus afirmaciones, tergiversar los hechos o culparte por cosas que no son tu responsabilidad. Por ejemplo, ya que has admitido haberte equivocado en algo, intentarán culparte por otras cosas también. Es decir, intentarán extender esa culpa a cosas que no son responsabilidad tuya o que de hecho son responsabilidad suya. Ellos piensan algo así como: ya que decides mostrarte vulnerable, admitir tus errores y reconocer que te has equivocado en esto o aquello, vamos a intentar que cuele esto otro también. Como digo, intentarán extender esa culpa hacia cosas que claramente no son tu responsabilidad y que no solo eso, sino que atentan contra tu dignidad como persona. En estos casos, los narcisistas también querrán que admitas ser responsable de cosas que incluso te afectan a ti y de las cuales tú eres la víctima. Piensan algo así como: ya que te pones a admitir cosas, ¿por qué no aceptas esto también? Y es que la culpa que experimentará la víctima cuando de base haya un verdadero error, aunque totalmente sobredimensionado y exagerado, no va a ser la misma que cuando no haya ningún error de por medio. Esto va a permitir al narcisista controlar a la víctima a niveles mucho mayores que cuando no se da esta situación. Siempre que intentes evadirte de estas culpas falsas, te recordarán aquello que tan mal hiciste o acudirán a ese relato inventado de falsedades, lleno de errores verdaderos con errores falsos. Esta es una forma más de hacer gaslighting. Al final se trata de hacer que te sientas confundido y de que aceptes cosas que supuestamente has hecho, pero que en realidad no. En el sexto lugar, los narcisistas son muy dados a decir que ya te lo advirtieron. Ojo, aquí no estoy diciendo que cada vez que alguien dice esto sea narcisista. Sin embargo, ellos tienden mucho a suscribirse a esta forma de comunicarse con los demás, porque en lugar de acogerte y apoyarte, se colocarán en el bando contrario y harán todo lo que puedan para hacerte sentir peor todavía. Aquí lo curioso es que probablemente no te dijesen nada o incluso te dijesen algo totalmente contrario a lo que afirman en ese momento. Por lo que cuando acuden a esta frase tan manida, lo hacen para situarse en una situación de poder y de control sobre ti. Y bueno, a veces puede que sí que te advirtiesen o que te aconsejasen hacer lo contrario. Pero como ya digo, en lugar de apoyarte, consolarte o entender que tú también tienes derecho a equivocarte, irán a por todas metiendo el dedo en la llaga. Nuevamente, aquí vemos su falta de empatía y lo mucho que algunos disfrutan con el sufrimiento de los demás. Como digo, no tendrás espacio para equivocarte, y si lo haces, ellos se erigirán como faros de la moral y de la virtud, señalándote como indigno y casi como un pecador. Esto suele ser muy habitual entre los narcisistas encubiertos, comunales y espirituales, los cuales hacen alarde de virtud con el virtue signaling. Si no sabes lo que es, aquí te dejo un vídeo. Y bueno, en séptimo lugar encontramos la devaluación y el menosprecio. El narcisista puede aprovechar tu error para menospreciarte y desvalorizarte. Pueden hacer comentarios despectivos, criticarte o menospreciar tus logros en un intento de socavar tu autoestima. Es decir, que con que cometas el más mínimo fallo, ya tendrán una excusa en su mente para hacer que te sientas fatal contigo mismo. No tendrán en cuenta ninguna de tus capacidades, de tus logros o de tus cualidades positivas. Tenderán a generalizar y a verlo todo como blanco o negro.
Aquí quiero puntualizar, y es que este error de pensamiento está muy extendido, también en la población general, no solo en narcisistas. Vamos, que todos lo tenemos. Sin embargo, en los narcisistas, este patrón de pensamiento lo verás mucho más acentuado. Y es que bastará que cometas un mínimo fallo para que se lance sobre ti como un depredador sobre su víctima. No tendrán en cuenta nada, ni que tú te disculpes, ni que asumas tu error, ni que te expliques. Nada valdrá para satisfacer esa idea de grandiosidad y de que están por encima de los demás. Tienes que tener en cuenta todo esto porque los errores que cometes delante de un narcisista o de los cuales te arrepientes y pides perdón, los usará contra ti como si fuesen armas en una batalla. Esto no quiere decir que no te tengas que disculpar cuando cometas un error, por supuesto que sí, pero tienes que tener en cuenta que tanto los narcisistas como las personas manipuladoras van a aprovechar esto en contra tuya. Y aquí me gustaría reflexionar sobre varias cosas. En primer lugar, la reacción del narcisista frente a un hecho así va a variar según su personalidad y la dinámica de la relación. Pero como digo, es común que los narcisistas utilicen estos errores como una oportunidad para ejercer control, manipulación y poder sobre ti. También me gustaría que reflexionases que tu capacidad para mostrarte vulnerable cuando te has equivocado no es mala, al contrario, es algo que los narcisistas no tienen, pero tú sí. Es algo que te permitirá crear conexiones emocionales positivas con la otra persona, al hacerle entender que comprendes y asumes tu parte de responsabilidad en un problema. También al hacerle ver que no quieres que cargue con responsabilidad que no le corresponde y que comprendes bien lo que son los límites personales y la responsabilidad individual. Ahora bien, esa conexión positiva difícilmente se dará con alguien que tenga una personalidad narcisista, porque, como ya hemos dicho, ellos aprovecharán esto para atacarte e ir en tu contra. La tercera cosa en la que quiero que reflexiones es que este hecho ya de por sí te da bastante información acerca de la persona que tienes al lado y si te compensa o te conviene seguir a su lado o no. En una relación sana y madura, en la que ambas personas conocen sus puntos fuertes y débiles y que se muestran tal y como son, a la vez que se quieren hacer cargo de sus aspectos más negativos, habrá mucha más oportunidad de crecimiento, de cambio y de ir hacia un destino común que aquellas relaciones en las que solo una persona muestre esta disposición y la otra no. Por lo que si la persona con la que estás, siempre que te equivocas, se comporta de esta manera, esto ya de por sí te da bastante información sobre si te conviene continuar con esa relación o no. Por último, quería recordarte que la forma en la que el narcisista reacciona ante tus errores no es un reflejo de tu valía como persona. El narcisista tiende a tener una perspectiva totalmente distorsionada y también manipuladora de las situaciones, por lo que aprovechará cualquier situación, cualquier desliz tuyo para machacarte sin piedad. Conviene recordarte lo que te he dicho al principio, y es que todos nos equivocamos y esto no nos hace ni mejores ni peores, simplemente seres de carne y hueso. Los narcisistas, como sabes, nunca se equivocan, o al menos eso es lo que quieren hacernos creer a todos. Tú vales mucho más que eso, vales mucho más que esa simple y burda manipulación. Así que te animo a que abras los ojos si te encuentras en una situación así, que busques el apoyo necesario y empieces a poner límites saludables con esa persona para proteger tu bienestar emocional. Bueno, y ahora me gustaría saber qué opináis vosotros. ¿Os habéis equivocado mucho delante del narcisista? ¿Poco? ¿Utilizaba estos errores para machacarte todavía más? ¿Cómo lo hacía? Por favor, escriba abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que lo pueda necesitar. Suscríbete si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.